Que toda la honra, toda la gloria sea para nuestro Señor Jesús, todo el honor al nombre de nuestro Señor Jesucristo, de Cristo, el cual es el Señor, Cristo, el cual es Dios, como cantábamos en estas alabanzas, que están relacionadas precisamente con el atributo que vamos a ver el día de hoy, y que es precisamente que nuestro Señor Jesús, Yeshua, es la doctrina de Cristo. La doctrina de Cristo es lo que nosotros predicamos, porque predicamos su nombre. La doctrina de Cristo es lo que nosotros compartimos, testificamos, discipulamos, etcétera, porque el nombre de Cristo es el deseo de Él. El nombre de nuestro Señor Yeshua es adorado, es glorificado por toda la eternidad, y para eso nos creó, para adorarlo, para glorificarlo por toda la eternidad, no solamente nosotros, sino toda su creación. El versículo central del día de hoy será el 9 de la segunda carta del primer capítulo de Juan, y dice así: todo el que se propasa y no permanece en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que permanece en la doctrina tiene al Padre y al Hijo. También vamos a ver los versículos 10 y 11. Si alguno llega y no lleva esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido, porque el que dice bienvenido participa en sus malas obras. Este versículo central ya lo hemos visto en otras ocasiones, pero bueno, pues ahora nos toca predicar acerca de él exclusivamente, y lo vamos a estar repitiendo 5 veces dentro de este sermón, con diferentes textos, para que veamos en qué consiste precisamente la doctrina de Cristo y por qué la doctrina de Cristo es un atributo de su nombre. Al predicar la doctrina de Cristo, estamos cumpliendo ese mandamiento. Y no hacerlo, como dice aquí en el versículo 9, lo repito: todo el que se propasa y no permanece en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. Esta primera parte es muy fuerte, es muy profunda, mis hermanos, y cuando estaba preparando este sermón, pues me tocó me plugó, me llevó mi Señor a investigar más qué significa eso de que el que se propasa. Y entonces, bueno, pues busqué ahí en los diccionarios, en el Strong, en el Vine, en Tuggy, en Swanson, etcétera, los diccionarios que el Señor me ha permitido tener como herramienta, en esa herramienta de Eastword. Y bueno, pues significa propasarse, significa desviarse, una persona que se desvía de la doctrina, pero también es una persona que al desviarse obviamente se extravía, y al extraviarse entonces transgrede el mandamiento de Dios, transgrede su ley, se rebela contra él, es decir, se opone al deseo de Dios. En consecuencia, se aparta, se descarría, y esta persona o este predicador o la persona que esté dando testimonio, discipulando, dice que es el que no permanece fiel a lo que le enseñó el Mesías. También es una persona que va más allá acerca de la enseñanza de Cristo y quiere torcer su enseñanza para aplicarla precisamente a nuestro vientre, lo que es denominado el falso evangelio de la prosperidad, que en realidad no tiene nada de evangelio, porque es simplemente un anuncio comercial o un anuncio que no tiene nada que ver con el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. También es una persona, ¿verdad? El que se propasa es una persona que no continúa en la enseñanza de Cristo. Por eso queda apartado y por eso pretende ir más allá de lo que Cristo enseñó. Cristo, nuestro Señor Jesús, se encarnó y vino a manifestar su nombre para que nosotros lo conozcamos, y conociéndolo
vamos a tener esa vida eterna, porque a eso vino Él, a darnos vida eterna. Y la vida eterna consiste en conocerlo. Es una persona que al rebelarse, al sublevarse, ha perdido el rumbo y entonces se aparta de la enseñanza de Cristo y por eso transgrede. Es el que transgrede o queda en transgresión frente a la Torá. ¿Por qué? Porque se salió de la doctrina de Cristo y entonces se excede, va más allá y por lo tanto, por ejemplo, algunas traducciones, por ejemplo, Pablo Benson, es una traducción del Nuevo Testamento, dice, el que peca es el que no permanece en la doctrina de Cristo. Y no permanecer en su doctrina entonces es pecado. ¿Por qué? Me llamó la atención esta parte, pero recordemos qué significa pecar. Y pecar significa errar en el blanco, es decir, no atinarle al blanco o a la voluntad. Y entonces empecé a comprender qué significa precisamente lo que este autor, ¿verdad? Pablo Benson, quiso decir al traducir o al utilizar esta palabra en la traducción de el Strong, ¿verdad? Que es el griego 3845, parabaíno. Parabaíno es esa palabra que aparece en griego. Y si nosotros vemos, por ejemplo, el Strong, pues dice que es alguien que infringe, alguien que rechaza, que abandona, que cae por transgresión, o sea, se cayó porque transgredió la ley de Dios, es alguien que desobedece. También es una persona apóstata. ¿Por qué? Porque se rebela en contra de la enseñanza de su rabí, de su maestro o su rabino. Es una desviación de una dirección original y verdadera que teníamos. ¿Se acuerdan? Fuimos creados, aquí les puse entre paréntesis Isaías 43:7, recuerden, fuimos creados para adorar y para glorificar su nombre. Pero cuando nosotros no lo hacemos, lo que estamos haciendo es apostatar porque nos estamos desviando de esa dirección original y verdadera para marcharse, dice, por su propio camino, como lo hicieron Adán, Eva o Judas. Es una persona que desatiende o quebranta el mandamiento, ese mandamiento que está en Malaquías 2, del 1 al 5, o en Deuteronomio 6, del 4 al 9, etcétera, ¿verdad? O en Marcos, donde nos dice, Marcos 12, donde nos dice Jesús, el primer mandamiento sigue siendo el primer mandamiento, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y si no, fíjense lo que sucede, se salta la barda, se sale del cobijo, del círculo de Dios. ¿Por qué? Pues simplemente porque le es aberración, se aparta y se aleja del pacto. Fíjense todo lo que implica esta palabra parabaíno, ¿verdad? En griego abarca no solamente apartarnos, sino alejarnos de su pacto. Y el pacto es ese pacto en su sangre, que es espíritu y es vida, son sus palabras y son los atributos de su nombre, que nos dan el conocimiento del único Dios verdadero, lo que es precisamente la vida eterna. Es como si nosotros, por último, podemos ver aquí, es como si nosotros quisiéramos dar un paso por encima de las enseñanzas del maestro y decir, es que el maestro vino a enseñar una cosa, pero nosotros necesitamos otra. Eso es soberbia y eso ofende a. Es estar por encima de la enseñanza de nuestro Señor Jesús. Pretender, mis hermanos, enseñar, discipular, predicar, compartir, testificar, lo que sea, algo diferente a la doctrina del nombre de Cristo. Es todo esto que acabamos de mencionar aquí. Estamos haciendo apostasía. Ya lo hemos mencionado en otras ocasiones. Podemos revisar ahí los videos de otros sermones o discipulados que hemos comentado y ahí está muy claro, mis hermanos, que esto es una cuestión anticrística. ¿Se acuerdan? Los capítulos 2 y 4 de la primera carta de Juan también ya lo había dejado muy claro el apóstol, ¿verdad? Nuestro amado pastor Juan, y ahora en la segunda carta nos vuelve a decir lo mismo con diferentes palabras. Entendemos entonces, a la luz de la palabra, que nuestro Señor Jesús
es la misma doctrina. La predicación consiste en predicar no una cosa, no una enseñanza simplemente. Estamos enseñando a una persona, estamos mostrando a una persona, estamos dando el discipulado acerca de una persona, no solamente de lo que hizo. Recordemos que ya habíamos visto también que todas las cosas que Dios hace, todos los acontecimientos que permiten que Él permite que sucedan alrededor de nuestra vida, todo, absolutamente todo, tiene como único propósito mostrarnos, revelarnos, enseñarnos o manifestar la verdad de su nombre a través de esos diversos atributos por los que Él permite que pasemos en circunstancias específicas y determinadas. Él se está mostrando de diferentes maneras. ¿Para qué? Para que podamos comprender la magnitud, la grandeza, la potencia de su nombre. Vamos a Juan 7, 16 al 17. Dice, nuestro Señor Jesús tomó la palabra y les dijo, mi doctrina no es mía. Vamos a poner atención en esto. Mi doctrina no es mía y está relacionado, si ustedes se fijan, con la segunda parte del versículo 9 de la segunda carta de Juan. El que permanece en la doctrina tiene al Padre y al Hijo. Y vean lo que dice Jesús en Juan 7. Tomó la palabra y dijo, mi doctrina no es mía, sino del que me envió. No es una doctrina propia de Jesús como hombre. No es una doctrina propia de Jesús como un rabino. No es una doctrina propia de Jesús como un líder religioso. Es la doctrina del Padre. Eso es lo que está diciendo Jesús. No está diciendo somos dos personas diferentes, o somos dos dioses diferentes, o somos dos seres diferentes. Entendamos lo que nos está diciendo nuestro Señor Jesús. Mi doctrina no es mía, no es propia como ser humano. No la inventé a partir de que nací. No soy un fariseo. Eso es lo que está diciendo Jesús. No estoy creando algo nuevo. La doctrina que estoy enseñando es la doctrina del Padre, la misma doctrina. ¿Cuál es esa doctrina, mis hermanos? El mandamiento de dar a conocer su nombre. ¿Quién es Él? Ahorita lo vamos a ir viendo. Si alguno quiere hacer su voluntad, acuérdate, el que se propasa es el que hace su voluntad propia, no la voluntad de su maestro. ¿Sí se fijan? Pero el que hace su voluntad del Señor, o sea, la voluntad de Cristo, por eso la puse aquí con mayúsculas, conocerá la doctrina, si esa doctrina es de Dios o, dice Jesús, si yo estoy hablando como cualquiera de los rabinos de aquí o cualquiera de los fariseos o cualquiera de los maestros, o sea, letra. Estamos comprendiendo. Jesús no se apartó de la doctrina del Padre, porque toda la doctrina de Jesús, o Jesús que es la doctrina, consiste en la revelación del nombre. ¿Se acuerdan de Juan 17, 6? Manifesté el nombre. Y desde el versículo 4 dice, he terminado la obra. No dice las obras, una sola, unicidad en todo, absolutamente todo lo que hace nuestro Señor Jesús. ¿En qué consiste? Manifestar el nombre. Es el mandamiento olvidado, ¿se acuerdan? Que está en Malaquías 2, principalmente del 1 al 5, pero podemos ver todo el capítulo y también parte del capítulo primero de Malaquías, el capítulo tercero también, etcétera. Y vemos cómo el Señor quiere darnos a conocer precisamente su nombre, porque para eso nos puso, vean Isaías 43, todo el capítulo completo, específicamente el verso 7, el 10, del 10 al 11, etcétera, el 21 inclusive, y observemos que fuimos creados con un solo propósito, adorarlo y glorificarlo. También vemos que Él nos bendice con un solo propósito. En la oración sacerdotal, ¿se acuerdan? De número 6, 22 al 27.
O el mandato que da Jesús, toda la autoridad me fue dada en Mateo 28. Sí, esa autoridad me fue dada. Por lo tanto, dice, vayan y bauticen o sepulten, pongan el nombre encima de la gente para que yo los bendiga. ¿Cuál es ese propósito? Vean el Salmo 67, vean el Salmo 115 completos y observen en qué consiste la bendición. Vean otro salmo que está en el Nuevo Testamento, en Efesios 1, del 3 al 14. ¿En qué consiste esa bendición o para qué es la bendición? Para darle gloria a su nombre. Entonces, todo tiene que ver, si ustedes se dan cuenta, todo tiene que ver con su nombre. Recordemos algo, Dios es eterno. Olam, ¿se acuerdan? Es uno de los atributos en hebreo, es su nombre, un atributo de él, Olam, la eternidad o el eterno. Su propósito, mis hermanos, no cambia. Dice, yo no cambio. Mi propósito sigue siendo el mismo. Los he creado para que me adoren. Antes de que fuéramos creados, Él ya tenía ese pensamiento de crearnos para ser adorado y crear toda la creación para que toda la creación lo adorara. Él ya sabía que íbamos a fallar y por eso implementó desde antes de la creación del mundo, implementó su salvación, redención, propiciación, expiación, justificación, santificación, regeneración, etcétera. Toda su obra, la manifestación del nombre. ¿Cuál es el propósito? Que se cumpla su propósito. Ese es su propósito. Su propósito en toda la obra es que se cumpla su propósito. ¿Cuál es? Mis hermanos, no cambia. Es lo que están haciendo en el cielo de la eternidad hasta la eternidad. Sus serafines, sus ángeles, sus arcángeles, tronos, dominaciones, principados, potestades y toda hueste espiritual. Todos están adorando su nombre. Por eso Jesús nos enseñó, santificado sea tu nombre, Padre nuestro. Así como se hace en el cielo, que también en la tierra se haga tu voluntad. Danos hoy el pan nuestro. ¿Cuál es el pan nuestro, mis hermanos? Jesús es el pan vivo. El pan vivo que necesitamos es Cristo. Ahorita cantamos en varias alabanzas, lo único que necesitamos es Cristo, porque Cristo es todo. No necesitamos absolutamente nada más. Lo único que anhelamos, ¿se acuerdan este canto que emula, ¿verdad? O personifica a la discípula María con su hermana Marta y María que escogió. Dice, yo elijo estar a los pies de Cristo. Es lo que yo quiero, estar ahí en su presencia, besando sus pies. Ese es el pan nuestro de cada día, besando sus pies para encontrar un atributo, para adorarlo por el atributo que nos esté revelando. Eso es lo que nos dice aquí la palabra, mis hermanos. Jesús no vino a hacer una voluntad propia como rabino, como maestro. Vino a hacer la voluntad como padre, esa voluntad eterna. Por eso les estoy diciendo esto de la eternidad. Su propósito es eterno y no cambia. Dios no es hombre para cambiar, mis hermanos. Es lo que está diciendo Jesús aquí. Yo no cambio. Que está diciendo, yo soy Dios, no cambio, no cambio. Es el mismo propósito que tuve desde la eternidad como Padre hasta la eternidad como Padre. Si alguien, si alguien, mis hermanos, hace la voluntad del Padre, hágase tu voluntad como se hace en el cielo, así que se haga en la tierra, adoración a su nombre, entonces vamos a conocer si la doctrina que un predicador, que un hermano te está compartiendo es de Cristo o es apóstata. Estamos comprendiendo. Cuando tú ya tienes ese sentido espiritual ejercitado, cuando tienes ese discernimiento que te ha dado el Espíritu Santo o es Cristo viviendo y actuando en ti, identificas inmediatamente si la doctrina que te están dando es Cristo o te están dando prosperidad, anticristo. Vamos a repetir este versículo. Todo el que se propasa, todo el que se propasa y no permanece en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que permanece en la doctrina, este tiene al Padre y al Hijo. Cuando Él nos está enseñando su nombre, mis hermanos, nos está enseñando su doctrina. Y que esa doctrina
es la doctrina que dio el Padre. Es la misma y no cambia. No hay variación, no hay ningún cambio. Vamos a ver qué nos dice por su parte Juan 7, del 1 al 18, en el contexto completo de lo que estábamos viendo. ¿Se acuerdan que vimos los versículos 16 y 17? Vamos a ver este contexto completo y dice, después de estas cosas Jesús recorría Galilea porque no quería andar en Judea, pues los judíos lo buscaban para matarlo. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos. Entonces le dijeron sus hermanos, sal de aquí y vete a Judea. Sus hermanos carnales de Jesús le dijeron eso, vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces, porque nadie hace algo en secreto y al mismo tiempo procura darse a conocer. Ya que haces estas cosas, fíjense, ¿cuál es el propósito de todas las cosas que hace Jesús? Observen, manifiéstate al mundo, porque ni aun sus hermanos creían en él. ¿Cuál es el propósito de la manifestación de las obras de Jesús? Creían en él. ¿Cuál es el propósito, mis hermanos? Creer en su nombre. Recuerden Juan 1:12. A los que creen en su nombre reciben la autoridad de ser llamados hijos de Dios. El propósito de lo que hace Jesús, el propósito de lo que hace Yahvé, el propósito de lo que hace Yeshua, esos acontecimientos que Él permite, tienen un solo propósito, que creamos en su nombre, que creamos en Él. Continúo, dice, Jesús les dice, mi tiempo aún no ha llegado, pero vuestro tiempo siempre está dispuesto. No puede el mundo aborreceros, pero a mí me aborrece porque yo testifico de él que sus obras son perversas. ¿Qué es lo que testifica Jesús? Hay una doctrina perversa, la doctrina perversa de la prosperidad, la doctrina perversa que dice, dame, 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 en lugar de te doy mi adoración, como cantábamos ahorita en estas alabanzas. Lo único que quiero es adorarte y glorificarte, lo único que quiero es darte mi corazón, ofrendarte mi corazón, rendirte mis deseos, rendirte mi vida, rendirte mi ser, etcétera. Pero ese sentimiento ya no es algo propio. Gálatas 2, 20, 21, ¿se acuerdan? Ya no soy yo, es Cristo quien vive en mí. Y lo que ahora vivo, lo vivo por la fe de Dios, el Hijo. Él me amó, murió por mí y yo no desprecio ese sacrificio que hizo Jesús, mis hermanos, porque si yo pudiera hacer algo, dice el versículo 21 de Gálatas 2, entonces en balde murió Cristo. No puedo hacer absolutamente nada, ni para salvarme, ni en el procedimiento de santificación, porque eso es una obra exclusiva del Espíritu Santo. Ya lo vimos ahí en Romanos 15, etcétera, Segunda de Tesalonicenses, hemos visto muchos textos que nos dicen que la santificación es un proceso del Espíritu Santo, no es algo propio, no es algo que nosotros podemos alcanzar o lograr. Y no podemos separar salvación de santificación. Recuerden eso. Subid vosotros a la fiesta, les dijo Jesús. Yo no subo a la fiesta, pues mi tiempo aún no se ha cumplido. Habiéndoles dicho estas cosas, se quedó en Galilea, pero tan pronto como sus hermanos subieron a la fiesta, entonces él también subió. No abiertamente, dice, sino como en secreto. Por tanto, los judíos lo buscaban en la fiesta y decían, ¿dónde está aquel? Había mucho murmullo entre las multitudes respecto a él, pues unos decían, es bueno, otros decían, no, sino que engaña a la gente. Sin embargo, nadie hablaba francamente respecto a él por temor a los judíos. Estando ya la fiesta a la mitad, Jesús subió al templo y ahí enseñaba. Los judíos se asombraban diciendo, ¿cómo sabe este letras si no ha estudiado? Recuerden que era un carpintero. Entonces Jesús tomó la palabra y les dijo, fíjense, ¿qué es lo que está diciendo Jesús? ¿Por qué es tan importante este versículo anterior y por qué en este caso Juan se tomó, déjenme decirlo así, sin que sea exacto, se tomó la molestia de escribir lo que preguntan los judíos? ¿Cómo sabe este letras si no ha estudiado? Esto asevera, confirma lo que dijo Jesús. Mi doctrina no es mía. ¿Se dan cuenta?
Lo que está enseñando Jesús no lo aprendió de los hombres. Vean la pregunta, ¿cómo sabe este letras si no ha estudiado? Si no es un rabino que está en el templo pasándose días, días y horas estudiando. Jesús les dijo, es que mi doctrina no es mía, no la aprendí de hombres, es lo que está diciendo Jesús, sino del Padre directamente, es la misma. Ya la sé yo, porque yo soy el Padre, eso es lo que está diciendo Jesús. Si alguno quiere hacer su voluntad, o sea, la del Padre, conocerá la doctrina. Pero si vamos a interpretar esto, si alguno quiere hacer su propia voluntad como predicador, como ministrador, pues también nos vamos a dar cuenta si la doctrina es de Dios, dice, o si yo hablo de mí mismo. Mis hermanos, un predicador puede hablar de sí mismo y generalmente así se hace. Hablo de la misión que tenemos en nuestra iglesia. Por principio de cuentas, solamente hay una iglesia. Será en una congregación o en una célula. Hay visiones y misiones por todo el mundo, pero la visión de Dios es una. La misión de Dios es una. El propósito de Dios es uno y no cambia, manifestar su nombre. Por eso vamos a saber, no solamente quien predica, testifica o disipula, sino también los que escuchan. Vamos a saber si esa doctrina es de Dios o si el que está hablando habla de sí mismo. Si no escuchas, dice Spurgeon, si no escuchas a Cristo, ¿qué haces ahí? No te hagas daño. Fíjense, verso 18. El que habla de sí mismo busca su propia gloria, pero el que busca la gloria del que lo envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. Escuchen esto, mis hermanos. Pero el que busca la gloria del Padre, fíjense, es verdadero. Aquí puse una flecha porque ahorita lo vamos a relacionar con la siguiente cita, para que veamos, no pierdan de vista Juan 7, perdón, verso 18. ¿Sale? Vamos a repetir nuestro verso 9 de segunda de Juan. Todo el que se propasa y no permanece en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que permanece en la doctrina tiene al Padre y al Hijo. Ahora, vamos a ver aquí cómo nuestro Señor Jesús nos revela su nombre para que nosotros le reconozcamos como el Cristo, porque ese es su propósito de adoración. Seguimos en el capítulo 7 de Juan. Vamos a los versos 25 al 39, pero no pierdas de vista el versículo 18. Fíjate, 25 al 39. Decían entonces algunos de los de Jerusalén, ¿no es este a quien buscan para matar? Mirad, habla con libertad. Está hablando con libertad, nada le dicen. ¿Será posible que los gobernantes hayan reconocido que este es el Cristo? ¿Para qué revela su nombre, mis hermanos? Para que nosotros podamos reconocer si la doctrina que se está predicando es Cristo o es una doctrina de prosperidad, una doctrina anticrística. Porque este dice sabemos de dónde es, pero cuando venga el Cristo nadie sabrá de dónde es. Jesús entonces dice, mientras enseñaba en el templo, alzó la voz y dijo, con que me conocéis y sabéis de dónde soy, pero yo no he venido de mí mismo, sino el que me envió a quien vosotros no conocéis, es verdadero. Y aquí hago la pausa. Fíjense lo que dice Jesús, el que me envió, a quien vosotros no conocéis, es verdadero. Y recuerden lo que Jesús mismo dijo en el verso 18, por eso te puse la flechita ahí. El que busca la gloria del que lo envió, este es verdadero. Y el que busca la gloria del que lo envió es Jesús. Jesús es el verdadero. Pero aquí dice que el que lo envió es verdadero. Entonces hay dos verdaderos. Y mis hermanos, esto es una cuestión muy lógica.
Tú fuiste al bachillerato y recordarás tus clases de lógica. No puede haber dos verdades, solamente una. No puede haber dos verdaderos, solamente uno, porque uno es verdadero y el otro es falso, o los dos son falsos. Estamos comprendiendo qué es lo que está diciendo Jesús. El que me envió, o sea, el Padre, a quien ustedes no conocen y no lo conocen porque no se predica el nombre, dice Jesús, es verdadero. Pero yo estoy buscando la gloria del que me envió, por eso yo soy el verdadero. ¿Se acuerdan de los dos quiasmos que hemos estado comentando en Juan 14:6? Yo soy el camino, la verdad, la vida. La verdad, ¿cuál es? Que eres el Padre. Unan los dos quiasmos, repasen ahí lo que hemos estado comentando y se van a dar cuenta, Jesús es el Padre. Tanto tiempo he estado con ustedes, Felipe, no me conoces, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo osas preguntarme, verdad? ¿Quién es el Padre? O muéstranos al Padre, o dónde está el Padre. ¿Cómo? ¿Cómo es posible eso? Felipe, no has puesto atención en nada, no sabes nada. ¿En dónde estás? Espero que no nos diga eso a nosotros, nuestro Señor Jesús. ¿Cómo puedes dudar todavía que yo soy el Padre? ¿En dónde andas? ¿Qué pasto estás comiendo? Yo lo conozco porque vengo de parte suya y él me envió. Y entonces observen, entonces procuraban prenderlo. ¿Por qué? Pues por la blasfemia que está diciendo. ¿Cuál blasfemia? Mi hermano, pues fíjate lo que está diciendo. Yo soy el verdadero. ¿Y qué les había dicho? Yo soy el verdadero en el verso 18 y acá les está diciendo, el verdadero es el Padre. Pues por eso lo quieren prender para matarlo. Pero nadie le echó mano, dice, porque aún no había llegado su hora. Pero observa lo que pasó. Muchos de la multitud creyeron en él. Todo lo que estaba pasando ahí tuvo un propósito. ¿Sí te diste cuenta? Todo lo que hizo Jesús tuvo un propósito. Creyeron en él. Ese es el propósito, creer en él. Cuando venga el Cristo, decían, ¿hará acaso más señales que las que éste hizo? O sea, cuando venga el Cristo, ¿o será este el Cristo? Es lo que se están preguntando. Oyeron los fariseos a la gente comentando estas cosas de él y los principales sacerdotes y los fariseos enviaron sirvientes para que lo prendieran. ¿Por qué? Fíjate lo que están diciendo. ¿Este es el Cristo? Mis hermanos, para los fariseos, decir que Jesús era el Cristo es decir que es Yahvé encarnado, es la blasfemia, por eso lo quieren matar. Ve el capítulo 8 de Juan, que es la continuación de este capítulo 7. Estamos comprendiendo. Jesús dijo, aún estoy con vosotros un poco de tiempo y voy al que me envió. Me buscaréis y no me hallaréis, y donde yo estoy, vosotros no podéis ir. Entonces los judíos dijeron entre sí, ¿a dónde va a ir este que nosotros no le hallaremos? Pues ¿a dónde va a ir, mis hermanos? ¿Por qué no pueden ir los judíos? Porque no creen que Él es yo soy. No creen que Él es el Padre. Y vean el capítulo 14 de Juan, hasta el 16 inclusive, y nos dice, yo voy al Padre. O sea, yo regreso a sentarme en el trono para manifestarme como Padre. Por eso les dice, ustedes no pueden ir. ¿A dónde se va a ir? Entonces dicen que nosotros no lo hallaremos. ¿Se irá acaso a la diáspora de los helenistas a enseñar a los helenistas? ¿Qué significa la palabra esta que dijo, me buscaréis y no me hallaréis? Y a donde yo estoy, vosotros no podéis ir. Fíjense, donde yo estoy. Jesús da por hecho donde está, mis hermanos. Pero hasta el capítulo 14 de Juan nos dice, voy al Padre. Pero aquí ya está dando por hecho que ya está. ¿Por qué? Pues porque Él es el Padre. En el último día, el más grande de la fiesta, Jesús se puso de pie y alzando la voz dijo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, otra vez creer, fíjate, como dijo la Escritura, de su vientre fluirán ríos de agua viva. Esto dijo acerca del Espíritu que iban a recibir, ¿quiénes? Los que creyeran en Él.
porque todavía no había espíritu, pues Jesús no había sido aún glorificado. Vamos a repetir nuevamente nuestro versículo 9. Nuestro Señor Jesús Yeshua nos revela su nombre para que tengamos sus atributos. Me revela su nombre para que yo lo tenga, ese atributo, pero no es para que me lo quede, es para que lo comparta con sus santos. Y mi hermano, si a ti te da un atributo, es para que lo compartas, no para que te lo comas como vaca gorda y engordes nada más. Nos da su nombre para distribuirlo, dice la palabra, nos explica Pablo, ¿se acuerdan? El cuerpo bien nutrido, cada uno hace su función y entonces hay crecimiento. Pero si nadie predica el nombre, mis hermanos, pues entonces no puede haber crecimiento. Recuerda esto, todo el que se propasa, o sea, el que no hace la voluntad de Dios, el que no anuncia su nombre y no permanece en la doctrina de Cristo, anunciando el nombre, no tiene a Dios. El que permanece en la doctrina, este tiene al Padre y al Hijo. Tener a Dios es tener al Padre y al Hijo, porque es el mismo. Lo estamos comprendiendo. Es el mismo. Vamos ahora al capítulo 8, comentábamos ese capítulo 8 de Juan, vamos a los versos 12 al 27. Fíjense lo que dice, de nuevo pues les habló diciendo Jesús, yo soy la luz del mundo. Ahí hay un atributo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida, otro atributo. Luz es un atributo. Luz del mundo, otro atributo. Luz de la vida, otro atributo. La vida misma, otro atributo. ¿Se están dando cuenta? Le dijeron los fariseos, tú das testimonio acerca de ti mismo, tu testimonio no es veraz. Respondió Jesús y les dijo, aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es veraz. A lo mejor me vas a decir, te saltaste unos atributos. Lo que pasa es que están repetidos aquí, ya te fijaste. Testimonio, el testimonio de quién es Cristo es otro atributo de su nombre. Veraz, la verdad, es otro atributo de su nombre. Yo soy el camino, la verdad y la vida, ¿se acuerdan? Vean cuántos atributos nos está manifestando aquí Jesús, porque sé de dónde vine y a dónde voy, pero vosotros, aquí está hablando del elegido, ¿no? O el enviado, el profeta, el hijo, el designado. Vean cuántos atributos hay ahí. Vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Vosotros juzgáis según la carne, o sea, según la letra, pero Jesús no habla de eso. Jesús habla de sus palabras que son espíritu y son vida. Si yo juzgara, mi juicio es verdadero. ¿Quién juzga, mis hermanos? Un juez, otro atributo de Jesús como juez. Y aparte su juicio, Él es el juicio. No solamente es el juez, sino que es el juicio mismo. Y además dice, es verdadero. Otra vez la verdad. Porque no estoy solo. Y fíjate lo que dice, sino el Padre y yo. No es cierto, me equivoqué. No dice el Padre y yo. Dice yo y el Padre. No estoy solo, yo y el Padre. No es que Jesús sea irreverente para nombrarse primero antes que el Padre. ¿Qué es lo que está certificando Jesús? Pues yo y el Padre somos uno, ¿no? Es lo que dijo en Juan 10, en 30, 31, etcétera. Véanlo, obsérvenlo. En vuestra misma ley ha sido escrito que el testimonio de dos hombres es veraz. Yo soy el que doy testimonio de mí y el Padre que me envió da testimonio de mí. Y decían, ¿dónde está tu Padre? Jesús le respondió, pues ni me conocéis a mí ni a mi Padre. Si me conocieras a mí, pues también conocerías al Padre. Es lo que le dice a Felipe en Juan 14, ¿se acuerdan? Estas palabras habló en la tesorería mientras enseñaba en el templo, pero nadie lo prendió porque aún no había llegado su hora. Entonces les dijo de nuevo, yo me voy y me buscaréis. Y observen, en vuestros pecados moriréis. Aquí empieza a anunciar Jesús por qué están muertos en sus pecados. A donde yo voy, vosotros no podéis ir. No pueden entender quién soy yo.
No pueden entender que yo soy el Padre, les está diciendo Jesús desde aquí. Decían los judíos, ¿acaso se matará? Pues dice, a donde voy no podéis ir. Y les decía, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso les dije que en sus pecados se van a morir. Y observen, si no creen que yo soy, es la revelación del tetragramaton, YHVH, el Shem, el nombre. Si no creen que yo soy, ya ve, en vuestros pecados moriréis. Vean toda la idea completa, mis hermanos. Pero ellos le decían, ¿tú quién eres? Jesús les dijo, ¿qué les estoy diciendo desde el principio? Muchas cosas tengo que decir, juzgar acerca de vosotros, pero el que me envió es veraz. Lo que yo he oído de él. Esto es lo que le digo al mundo. Pero observen lo que está entre paréntesis. No comprendieron que les hablaba del Padre. Esto es texto bíblico, no es algo mío, está en el verso 27. No comprendieron que les está hablando del Padre mismo. Desde el principio les está diciendo, si no creen que yo soy el Padre, en sus pecados se van a morir. Vamos a continuar y vamos a repetir verso 9. La doctrina de Cristo, mis hermanos, Jesús como atributo, me revela su nombre para que yo tenga vida eterna. Y teniendo esa vida eterna, busque su gloria como el único Dios verdadero. Todo el que se propasa y no permanece en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. Ya vimos eso. Pero ahora, fíjate, el que permanece en la doctrina, o sea, el que busca su gloria, ¿se están dando cuenta? Tiene al Padre y al Hijo. Estás cumpliendo con la voluntad del Padre y del Hijo. El que permanece en la doctrina. ¿Cómo permaneces en su doctrina? Pues predicando, discipulando, compartiendo, testificando, dando a conocer su nombre, mi hermano. Eres una atalaya de su nombre. Ese es el propósito de Dios. Vamos a Juan 5, 30 al 44. No puedo yo hacer nada de mí mismo, según oigo juzgo. Mi juicio es justo porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Acuérdate que aquí Jesús está hablando como hombre. No busco mi voluntad como rabino. No soy un rabino que viene a enseñarles. ¿Por qué, mis hermanos? Ve el contexto de la época en que vivió Jesús. Había muchos rabinos. Cada rabino tenía sus discípulos. Ay, no, ¿eso de dónde lo saco? Pues ve a Juan el Bautista, mi hermano, por ejemplo, y tenía sus discípulos, y había otros enseñando en todas partes, y todos tenían sus discípulos, pero cada quien daba una doctrina diferente. Por eso cuando Jesús habla de la verdadera doctrina, la de su padre, o la de él como padre, pues todos se le paran y se le ponen al brinco y dicen, este está loco, hay que matarlo, es un blasfemo, porque todos repetían lo mismo. Para nosotros, para nosotros, para nosotros, no para Él, para su gloria. Estamos entendiendo. Según oigo, juzgo. Mi juicio es justo porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Punto, dice. Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es veraz. Otro es el que da testimonio de mí y sé que el testimonio que da acerca de mí es veraz. ¿Por qué? Pues porque yo soy el que lo estoy diciendo, dice Jesús. Vosotros habéis enviado mensajeros a Juan y ha dado testimonio de la verdad. Había otro loco por ahí vestido con piel de camello que se alimentaba con miel y hojas silvestres, su primo Juan. Otro loco igual que Pablo que decía, bendita locura, mis hermanos. Y otro loco que predica su nombre, bendita locura. ¿Se dan cuenta? Enviaron mensajeros a Juan. ¿Y qué les dijo Juan? Él es la verdad, Él es el Cristo. Aunque yo no recibo el testimonio de parte de un hombre. Fíjate, no nos necesita. Si no queremos hacerlo,
Él levanta hijos de Abraham de las piedras. ¿Estás entendiendo? No somos necesarios, pero lo hace por amor a su nombre, porque Él nos creó para eso. Y Él quiere y anhela que lo hagamos. Ese es el libre albedrío, tomar la decisión correcta de hacer lo correcto. Mi libertad es hacer lo correcto. Acuérdate que la decisión es el libre albedrío y el hecho, hacerlo, es la libertad. No es si quiero o no quiero. Eso es determinismo y eso es libertinaje, mis hermanos. Tomamos la decisión de hacer lo correcto. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo vive en nosotros y nos santifica y nos lleva a hacer lo correcto. No soy yo, es Cristo quien vive en mí. No nos necesita Cristo, no nos necesita Jesús, pero nos creó para eso. Él era antorcha, o sea, Juan el Bautista, que estaba ardiendo y alumbrado, y por un momento os quisisteis regocijar en su luz. Pero el testimonio que yo tengo es mayor que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que las realizara, las obras mismas que hago, dan testimonio de mí. Escuchen esto, las obras, ¿qué es lo que hacen? Las obras no son para nosotros. Las obras no son milagros para que nos beneficiemos. Escucha, ¿para qué son las obras? Dice, dan testimonio de mí. Todo lo que hace Jesús es para testificar quién es. Si Él se muestra como Padre con la humanidad, entonces esa obra donde Él se muestra como Padre da testimonio de que Él es el Padre, porque Dios se llama yo soy, no yo hago. Y si Jesús o Yahvé se muestra como salvación, entonces sus obras dan testimonio que Él es la salvación y el Salvador. Y si Él se muestra como pastor o realiza una labor de pastor, dándonos pasto para comer y cuidándonos, entonces esas obras testifican que Él es el pastor. Lo importante no es si comí o no comí, si me cuidó o no me cuidó. Lo importante es el testimonio. Aquí no dice, las obras que hago dan testimonio de que yo vine a darle de comer a Juan Martín. Aquí no dice eso, mi hermano. ¿Estamos entendiendo? Dan testimonio de mí, de quién soy, de que el Padre me ha enviado, el Padre que me envió, Él ha dado testimonio acerca de mí. Nunca habéis oído su voz, nunca habéis visto su aspecto, no tenéis su palabra permaneciendo en vosotros. ¿Por qué? Fíjate, porque a quien Él envió, ustedes no le creen, no le creen, no le creemos quién es Jesús. Y el famoso verso 35, ¿se acuerdan? Escudriñáis las escrituras porque os parece que en ella tenéis vida eterna, o sea, el conocimiento del Dios verdadero. Pero fíjate, ellas son las que dan testimonio de mí, las escrituras, no la letra. El Espíritu que es vida, el Espíritu Santo da testimonio, el mismo Padre da testimonio de quién es Jesús Yeshua. Observa, dan testimonio de mí y ustedes no quieren venir a mí para tener vida eterna. ¿Qué dicen las escrituras? Jesús es el conocimiento del Dios verdadero. ¿Por qué? Porque Él es el verdadero Dios y la vida eterna, dice primera carta de Juan, capítulo 5, verso 20. Gloria de parte de los hombres no recibo, pero os conozco que no tenéis el amor de Dios en vosotros mismos. Yo he venido en el nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viene en su propio nombre, a ese recibís. ¿Cómo podéis creer vosotros que recibís la gloria los unos de los otros? Ay, mira, es que el pastor, ¿cómo predica? Predica y gana muchas almas para Cristo. Yo voy con ese pastor porque gana muchas almas para Cristo. Mi hermano,
Tenemos que ir a Cristo, no con un pastor. Si tú vas a la congregación a ver al pastor, está cerrado. No solamente cerrado del cerebro, estás errado, equivocado, apostatas, mi hermano. Estamos comprendiendo. Nos congregamos para escuchar a Cristo. Nos congregamos para adorar a Jesús. Nos congregamos para darle toda la honra y toda la gloria a Yahvé, a Yeshua. ¿Estamos entendiendo? ¿Cómo podéis creer si reciben la gloria los unos de los otros y no buscan la gloria del único Dios? Recuerda, verso 35, no quieren venir a mí. Y verso 36, para tener la vida eterna. Yo soy la vida eterna. No quieren venir a mí, conocerme como el único Dios verdadero. Juan 8, si no creen que yo soy, están muertos en sus pecados. Pero ¿cómo la gente va a creer que Jesús es Yahvé o es Dios si predicamos doctrinas? Si bien nos va, predicamos que es el Hijo de Dios, la segunda persona. Si bien nos va, y eso también es aberración, mis hermanos. Si bien nos va, pero nos lo pasamos predicando lo que necesitamos. Y pensamos, ¿qué necesitan los jóvenes? A Cristo, mi hermano. ¿Y qué necesitará un matrimonio para ser sano y fuerte? A Cristo, mi hermano. No necesitamos nada, sino a Cristo. La doctrina de Cristo, el nombre. Verso 9. Me revela su nombre para tener vida eterna, mi hermano. Y la vida eterna no es que yo me vaya al cielo y goce allá de los pastos verdes y de los campos y del agua cristalina y pura. La vida eterna es conocerlo para adorarlo y glorificarlo. Todo el que se propasa y no permanece en la doctrina no tiene a Dios. Pero acuérdate, me revela su nombre para que tenga vida eterna. El que permanece en la doctrina tiene al Padre y al Hijo. Ellos, ¿verdad? Estos atributos, Padre, estos atributos de Padre, este atributo de Hijo, estos atributos son la vida eterna. Bueno, no solo estos, lo estamos comprendiendo. La doctrina de Cristo, la vida, el camino, la verdad, el testimonio, la luz, la certeza, todos esos atributos son la vida eterna, mi hermano, porque es el conocimiento, estás conociendo uno a uno sus atributos. No nos va a alcanzar aquí la vida para hacerlo. Para eso es la vida eterna, para conocerlo eternamente, de la eternidad a la eternidad. Juan 3, 14 al 18. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo el que cree en él tenga vida eterna. ¿Cuál es el propósito de la obra de Jesús? Haber sido levantado para darnos vida eterna. ¿Y en qué consiste la vida eterna? Pues conocerlo, como el único Dios verdadero. Porque de tal manera, verso 16, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito o se encarnó como Dios único, ¿se acuerdan? En el seno, ¿verdad? O el Hijo único que está en el seno, que es la entraña, o lo que sale del Padre, ¿verdad? La esencia misma de Dios que sale, ¿sí? Todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Lo vuelve a repetir. Y hay un propósito, fíjate, 17, porque Dios no envió al Hijo al mundo para que juzgara al mundo, sino para que el mundo fuera salvo por él. 18, muy grave esto, fíjate, el que cree en él no es juzgado, pero el que no cree ya ha sido juzgado. ¿Por qué? Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Otras traducciones dicen, no han creído en el nombre del único Dios verdadero o del unigénito Dios, el único que es Dios.
Ve Lucas 20, ahí te lo dejo de tarea, velo estudiando, lo vamos a estar repasando en los siguientes sermones y en los siguientes discipulados, y te vas a dar cuenta que dice Cristo, cuando le preguntan, ¿y qué dice la gente? ¿Quién soy yo? Pues tú eres un profeta, tú eres el enviado, unos que Juan el Bautista, y ustedes, ¿quién dicen que soy yo? Fíjate, yo. ¿Qué le contesta Pedro? ¿Te acuerdas? Tú eres el Cristo, Dios. En español siempre nos ponen el Cristo de Dios. Velo en griego y te vas a dar cuenta que dice Cristo. Y es un artículo el que sigue en griego, dice Cristo, el Dios, o el cual es Dios, o el que es Dios. No dice Cristo de Dios. No es como pronombre o como otra palabra, como quieras ponerle, sustantivo, adjetivo, no sé, lo que quieras. No es un artículo. Cristo, Dios. Lo mismo que dice en Romanos. Cristo, el cual es Dios, o Cristo, el Dios. Es lo mismo exactamente, mis hermanos. Eso es lo que creemos. Creemos en el nombre, porque solamente hay un Dios. ¿Te acuerdas de Efesios 4, del 4 al 6? Un Señor, un solo Dios y Padre, una sola fe, un solo bautismo, una sola esperanza, un solo cuerpo, mis hermanos. ¿Por qué? Porque solamente hay un Señor. ¿Quién es? Jesús, el Cristo, el cual es Dios. Vamos a primera de Juan 5, 13 al 21. Estas cosas os acabo de escribir a los que creéis en el nombre del Hijo de Dios. Propósito, fíjate, para que sepáis que tenéis vida eterna. Los que creen en el nombre del Hijo de Dios saben que tienen vida eterna. ¿Por qué? Porque ya conocen al verdadero. ¿Dónde dice? Ahorita lo va a decir aquí Juan, fíjate. Esta es la confianza que tenemos ante Él, que cuando pidamos algo conforme a su voluntad, Él nos escucha. Y si sabemos que nos escucha en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hemos hecho. Si alguno ve a su hermano cometiendo un pecado que no es para muerte, pedirá y Él le dará vida a los que no pecan para muerte. Pero hay pecado de muerte acerca del cual no digo que se ruegue. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado que no es para muerte. Sabemos que todo el que ha nacido de Dios no peca. O sea, no tiene pecado de muerte, mis hermanos. Antes bien, el que ha nacido de Dios se guarda y el maligno no lo agarra. Sabemos que procedemos de Dios y el mundo entero yace en el maligno, pero sabemos, escucha, que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para que conozcamos, fíjate, al verdadero conocimiento del único Dios verdadero. Juan 1:12, Juan 17:3, etcétera. Y estamos en el verdadero. ¿Te acuerdas de Juan 7 que vimos los últimos versículos? Recuerda eso, en su Hijo Jesucristo. Estamos en Jesucristo. Ben Elohim, el Hijo, como título mesiánico, no como el hijito, el que nació de el chiquito bebé, el que está acostadito en un Moisés así, pequeñito en pañalitos. No, Jesucristo, punto y seguido. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. ¿Me estamos entendiendo? Y ve lo que dice el verso 21. Hijitos, guardaos de los ídolos. Cuidado con los ídolos. ¿Qué es un ídolo, mi hermano? Una doctrina contraria al nombre de Cristo. ¿Estamos comprendiendo? Y el que se pasa de listo, dice, el que se sale, el que se propasa, el que se desvía, el que se resbala, el que se revela, el apóstata. Guárdate de los ídolos. Cuidado con eso. Vamos al verso 10. Nos revela su nombre para que lo glorifiquemos con nuestra vida. No es para que engordes. Si alguno llega y no lleva esta doctrina, escucha, no lo recibas en tu casa ni le digas bienvenido. O sea, ni siquiera lo saludes. ¿Estás comprendiendo?
Ni siquiera los saludes, mi hermano. Ahorita vamos a ver en el verso 11 por qué. Vamos a ver qué dice Gálatas 1, 6 al 24. Estoy maravillado de que así tan pronto estáis siendo desviados. Acuérdate, el que se propasa, el que se desvía, etcétera, del que os llamó por gracia. ¿Hacia dónde nos desviamos? A un evangelio diferente. Cuidado, mis hermanos, cuidado con los ídolos. No que haya otro, fíjate lo que explica Pablo, no que haya otro, solamente hay uno, sino que hay algunos que os inquietan y quieren tergiversar el evangelio de Cristo. Fíjate lo que hacen cuando se propasan, tergiversan el evangelio de Cristo. Pero si aún nosotros o un ángel del cielo anunciara un evangelio contrario al que os anunciamos, o sea, contrario a anunciar a Cristo, sea anatema, o sea, maldito. Como antes hemos dicho, también digo ahora otra vez, si alguno os anuncia otro evangelio contrario al que recibisteis, sea maldito, sea anatema, porque ahora satisfago a hombres o a Dios. Ahí es que y si se enoja el pastor, y si se enoja el diácono, y si se enoja, pues que se enojen, mi hermano. ¿Satisfaces a hombres o satisfaces a Dios? ¿Buscas agradar a los hombres? Si aún agradar a los hombres, no sería esclavo de Cristo. Buscas agradar a tu pastor, no eres esclavo de Cristo, eres esclavo de tu pastor. Porque os hago saber, hermanos, que el evangelio que fue anunciado por mí no es según hombre, pues yo no lo recibí ni me fue enseñado por hombre, sino por revelación de Jesucristo, porque oísteis de mi conducta anterior en el judaísmo, puras doctrinas, pura letra muerta, dice Pablo. Perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y procuraba arrasarla. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de los contemporáneos en mi pueblo, siendo mucho más celoso, observa, de las tradiciones de mis antepasados, tradiciones, doctrinas, enseñanzas. Pero cuando el que me separó desde el vientre de mi madre me llamó por su gracia, se agradó de revelar a su hijo en mí, fíjate lo que sucede, para que lo anunciara. ¿Para qué fue revelado el nombre de Jesús a Pablo? Para que lo anunciara. No somos vacas gordas, acuérdate. Se revela el nombre para que lo anuncies. No consulté enseguida con carne, sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes de mí, sino que fui a Arabia y regresé otra vez a Damasco. Luego, después de 3 años, subí a Jerusalén para visitar a Cefas, o sea, Pedro, y permanecí con él 15 días. No vi a ninguno de los otros apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Jacobo, un apóstol que era hermano del Señor. Si luego nos dicen que los apóstoles todos eran hermanos, pues entonces Cefas no era su hermano, o no era su apóstol, o no era su discípulo, ¿verdad? Pero pues aquí dice que sí. Cefas era su apóstol, y Jacobo, además de ser apóstol, pues era hermano carnal de Jesús. Y lo que os escribo, os aseguro delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria, de Cilicia, y era desconocido en persona a las iglesias de Judea en Cristo, sino que solían oír, ¿no? O sea, ellos escuchaban algo. El que en un tiempo nos perseguía eran los rumores que había, ¿no? Ahora anuncia la fe que antes trataba de devastar, o sea, no destruir, devastar. No se trata solamente de romper, quería desaparecer, borrar del mapa. Pero fíjate, todo lo que estaba sucediendo en la vida de Pablo tenía un propósito. Ve la parte final del verso 24. Glorificaban a Dios por mi causa. Lo que hacemos es exactamente lo mismo que hacía nuestro Señor Jesús. Lo que hace es para dar testimonio de quién es Él, para que reciba la gloria. Y lo que nosotros hacemos no tiene ningún mérito, mis hermanos, porque no somos nosotros, es Cristo quien vive en mí. Y lo hacemos
para que su nombre sea glorificado. No es para nosotros, es para su honra y su gloria. Acuérdate, ni siquiera los saludes. Verso 10. Vamos a ver qué dice el verso 11. Porque el que le dice bienvenido participa de sus malas obras. Esto no quiere decir, mi hermano, que no le compartas la verdad. Si no te escucha y no quiere cambiar, pues ya no le digas bienvenido. Ya no lo saludes. Ya no compartas con él. Porque si compartes el conocimiento de una doctrina diferente a la de Cristo, el conocimiento de una doctrina contraria a su nombre, dice, participas de sus malas obras. Eso es lo que nos está enseñando el Señor, mis hermanos. Segunda de Corintios 6, 14 al 18. Esto es para ti. Ay, pero yo ya estoy casado. Sí, pero no te cases con una doctrina diferente. Es que mi esposa ya está casada, que no se case con esa doctrina diferente. Mis hijos no están casados, que no se casen con esa doctrina diferente. Fíjate, no estéis unidos en yugo desigual con incrédulos, no predicar el nombre. Son incrédulos porque no creen en el nombre. Ay, pero creen en sus doctrinas, pero no creen en el nombre. Son incrédulos. Juan 8, ya lo vimos ahorita. No creer que Jesús es yo soy o es el Padre es pecado de muerte, dice en la primera carta de Juan, capítulo 5, en todo lo que vimos ahorita, Juan 8, etcétera, ¿no? ¿Qué compañerismo hay entre la justicia y la iniquidad? ¿Qué comunión hay entre la luz y la tiniebla? ¿Qué concordia hay en Cristo y Belial? O sea, el anticristo, la bestia, mis hermanos. ¿Qué parte del creyente con el incrédulo? ¿Pero por qué incrédulos si van a la iglesia? Porque no creen que Cristo es Yahvé. ¿Qué acuerdo entre el santuario de Dios y el de los ídolos? ¿Te acuerdas de Juan, 1 de Juan 5, 21? Guárdate de los ídolos. Porque nosotros somos santuario, escucha lo que eres, santuario del Dios viviente, como dijo Dios, habitaré entre ellos y entre ellos andaré y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por tanto, escucha, salid de en medio de ellos y separaos, dice el Señor, no toques lo inmundo. ¿Estás escuchando qué es lo que dice la palabra? No toques esa doctrina porque es inmunda. Y yo os recibiré y os seré por padre. Vosotros me seréis por hijos o hijas, dice el Señor Todopoderoso. ¿Te das cuenta por qué no debes ni siquiera recibirlos, saludarlos o compartir con ellos sus pastos, su doctrina? Porque eres partícipe de sus malas obras, de lo inmundo. Si te apartas, entonces el Señor Jesús te recibe como su hijo. Todos los que creen en su nombre reciben la autoridad de ser llamados sus hijos, hijos de Dios. Vamos a Isaías 52, 6 al 12. En aquel día mi pueblo reconocerá mi nombre. ¿Te das cuenta? Ese es el propósito, ese es el decreto de Dios, ese es su mandamiento, porque yo mismo soy quien dice, heme aquí, como primavera sobre los montes, como los pies oportunos de los que anuncian buenas noticias, del que anuncia paz. La buena noticia, la paz, es que Él es el Señor, el Cristo, del que anuncia salvación, Yeshua. ¿Te acuerdas en hebreo este pasaje de Isaías 52? Ya lo habíamos visto en los discipulados. Dice, el que anuncia Yeshua, de los que proclaman Sión, tu Elohim reina. Yeshua es Elohim reinando en Israel, en Sión. Voz de tus atalayas, eso es lo que gritan los que son testigos de él. A coro alzarán la voz y darán gritos de júbilo, porque cara a cara verán a Yahvé que vuelve a Sión. Prorrumpid en júbilo, o sea, desbórdense. Cantad a coro, oh ruinas de Jerusalén, porque Yahvé ha consolado a su pueblo, ha redimido a Jerusalén. Yahvé descubrió su santo brazo, o sea, la diestra. Yahvé ya descubrió quién es Yeshua, la salvación, Jesús, a vista de todas las naciones.
Filipenses 2, ¿se acuerdan? 9 al 11. Todos confiesen que Jesús es el Señor. Todos los confines verán la salvación, o sea, Yeshua, de nuestro Elohim. Verán que Yeshua es Elohim. Apartaos, apartaos, salid de ahí. Es lo que decía 2 Corintios 6, o Primera de Juan 2, o el 5, etcétera. Salid de ahí, salid en medio de ellas, sed purificados, no toquéis lo inmundo. Dice lo mismo que en las citas del Nuevo Testamento, mi hermano. Los que llevan los utensilios de Yahvé, no saldréis apresurados ni se irán huyendo, dice, porque delante de vosotros marchará Yahvé y en la retaguardia el Elohim de Israel. Jesús es escudo, no solamente va por delante, sino también por atrás, por arriba, a la derecha, a la izquierda, por abajo y por todos lados, porque está en medio, mis hermanos. Está en. ¿Cuál es la doctrina de Cristo? Vamos a cerrar, mis hermanos, con estas oraciones. ¿Cuál es la doctrina de Cristo? No es una oración propia, es lo que dice la palabra. Primera de Timoteo 1, 10, 11. ¿Te acuerdas? La ley fue dada para, de los versículos anteriores, los homicidas, parricidas, etcétera, etcétera. Dice, fornicarios, homosexuales, secuestradores, mentirosos, perjuros. Y fíjate, ¿para qué fue dada la ley? Para cuanto se opone a la sana doctrina. Por eso, propasarse en este versículo 9, ¿te acuerdas? Es violar la ley. ¿Estás entendiendo por qué? Fíjate, primera de Timoteo 1, 10 y 11, repásalo. Propasarte es violar la ley, pecar es errar en el blanco, transgredir la Torá, el mandamiento de Dios. Fíjate lo que dice aquí, los que se oponen a la sana doctrina están violando la ley. ¿Estás escuchando? Por eso es cosa inmunda. Verso 11, conforme al evangelio de la gloria del bendito Dios. ¿Cuál es el evangelio? La gloria, el rostro, la cara, los atributos del bendito Dios, el cual me fue encomendado. Eso es lo que tenemos que llevar, mis hermanos. Su nombre, el evangelio de su gloria, de quién es Él. Primera de Timoteo 1, 6, el versículo 3, fíjate, si alguno enseña otra doctrina diferente a la que hemos estado viendo, dice, y no se amolda a las sanas palabras, ¿cuáles? Fíjate, las de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad. La piedad. Aquí te puse entre paréntesis, ¿qué es la piedad? O más bien, ¿quién es la piedad? La doctrina es Cristo, mi hermano, es Jesús. Fíjate que dice 1 Timoteo 3:16. Por confesión unánime, grande es el misterio de la piedad. Fíjate quién es la piedad. Dos puntos y seguido. Él fue manifestado en carne, coma. Acuérdate que tanto en hebreo como en griego, la primera idea de él se reproduce en las demás palabras que se dicen, porque la idea es presentar con el menor número de palabras el mayor número de ideas. Entonces es como si dijera aquí, Él fue manifestado en carne, coma, Él fue justificado en espíritu, coma, Él fue visto por los ángeles, coma, Él, ¿quién, mi hermano? Jesús el Cristo. Esa es la doctrina, esa es la piedad. Él fue proclamado entre los gentiles, Él fue creído en el mundo, Él fue recibido arriba en gloria. La doctrina es Él, no lo que hizo. La doctrina es Jesús, Yeshua, no sus obras, porque sus obras dan testimonio de quién es Él. ¿Estamos comprendiendo? Y Primera de Corintios 1, 23 y 24, fíjate lo que dice, pero nosotros proclamamos a Cristo crucificado. Esa es nuestra doctrina, mis hermanos. Cristo crucificado. Para los judíos, escándalo. Para los gentiles, necedad. Mas para ellos, los llamados, tanto judíos como griegos, ¿te acuerdas de Romanos 8, 28 al 30? Llamados, elegidos, justificados, predestinados, porque fuimos glorificados, porque pusieron su nombre sobre nosotros. Fíjate, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. ¿Por qué predicamos a Cristo? Porque Cristo es el poder de Dios, el Shem de Dios, el nombre de Dios, la sabiduría, la mente de Dios. Cristo es Dios, ¿estamos comprendiendo?
Segunda de Timoteo 4, 3, 4. Porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina. La sana doctrina es que Jesús es yo soy, sino que sintiendo comezón de oídos se acumularán para sí mismos maestros conforme a sus propias concupiscencias. Spurgeon los llama de otra manera, dice, payasos divirtiendo a gente en el circo, borregos ahí nada más, ¿no? No ovejas. 4, apartarán el oído de la verdad, serán desviados, serán extraviados en las fábulas, mis hermanos. El que se aparta, el que se propasa, el que se desvía. Acuérdate del verso 9 que estamos viendo. Primera de Corintios 2, 1 al 3, hasta el 5, fíjate. Cuando yo, hermanos, fui a vosotros, no fui proclamando el misterio de Dios. ¿Cómo? Con superioridad de palabra, de sabiduría. No me propuse saber nada entre vosotros, sino a Jesucristo y a este crucificado. Que es lo que vimos en 1 Corintios 1:24. ¿Te acuerdas? Solamente a Cristo crucificado. Eso es lo que se proclama, eso es lo que se predica. Verso 3. Y llegué a vosotros con debilidad, con temor, con mucho temblor. Mi palabra y mi predicación no fueron con palabras persuasivas de sabiduría, sino con demostración del poder del Espíritu. 1 Corintios 1:24, acuérdate. Para que vuestra fe no esté basada en sabiduría de hombres, sino en el poder de Dios. El poder de Dios que es Cristo. Comprendemos por qué predicamos la doctrina de Cristo, porque ese es su deseo. Tan, tan. Gloria a su nombre. No sé si tengan alguna pregunta o algún comentario. ¿No? Ok, pues toda la honra y toda la gloria para su bendito nombre.